Entrevista de fondo, conociendo el país donde vivimos desde la perspectiva de la diversidad sexual. Bueno, esta tarde nos acompaña la señora Marcela Guerrero, diputada electa del Partido Acción Ciudadana, y Francisco Madrigal, jefe de la unidad política del CIPAC. Muy buenas tardes, Marcela. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, encantada de estar en este programa. ¿A quién le importa? Creo que es una forma de empezar a enlazarnos y tener una visión común de los retos que tiene la política, la agenda política y las diferentes poblaciones en este país. Y además muy contenta de encontrarme con Francisco, que tenemos muchos años de estar siendo compañeros en una serie de frentes y luchas. Así que muy contenta. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias a todos y todas que nos escuchan a través de 107.1 FM y también nos siguen a través de internet www.107.com. En CIPAC nos encontramos muy contentos en estos días, ya que oficialmente ha salido en el calendario escolar emitido por el Ministerio de Educación Pública las actividades relacionadas al Día Nacional contra la Homofobia, el 17 de mayo. Así que si eres víctima de discriminación por orientación sexual, identidad de género, no dudes en buscar ayuda, llámanos o visita e informa a las autoridades pertinentes. Marcela, mucha gente te viene conociendo ahora como diputada, pero no han conocido que Marcela Guerrero ha estado muchos años en el trabajo legislativo y con una amplia experiencia en ese campo. ¿Qué nos podrías contar de todo ese esfuerzo de años atrás que ahora viene a ocupar una silla en el Parlamento costarricense? Bueno, efectivamente creo que el trabajo que se va a proyectar a través de la Diputación, lo primero que tendría que decir es que es una curul que no tiene nombre propio. Yo diría que es una curul que se ha trabajado a la par de muchos compañeros y compañeras, no solo a lo interno del partido, sino externo. Yo tengo, conozco el oficio legislativo, tengo amplia experiencia, he estado en momentos de mucho cambio, no solamente institucional, sino de las dinámicas políticas. Voy para 16 años de conocer cómo se trabaja en la Asamblea Legislativa, y tengo que decir, en términos de lo que uno observa como figuras nacionales, que lo que más vamos a empezar a evidenciar es un relevo generacional en la política. Y yo creo que eso tenemos que tenerlo, ciertamente uno puede ser una cara nueva en términos de las responsabilidades políticas de quienes han conducido este país, pero yo creo que vemos una generación desde hace muchos años que venimos trabajando desde los movimientos estudiantiles, desde los movimientos sociales, dentro de agrupaciones, emergentes, en este caso en el PAC, que me dio la oportunidad además, yo actualmente creo que no solamente tendría que decir que le debo mucha de la oportunidad a mis compañeros y compañeras dentro del PAC de haber sido pioneros de cómo un partido político con sus fortalezas y debilidades se relaciona con los movimientos sociales, con las organizaciones, y creo que en esta nueva etapa tiene que ser con los territorios. Y en ese sentido, como para cerrar la idea, una gran claridad, Francisco, de que esta curul la venimos construyendo desde hace muchos años junto con otros compañeros y compañeras, y no solamente dentro de la trinchera, ¿verdad?, del Partido Acción Ciudadana. Creo que en otras agrupaciones estamos observando personas que, aunque no fueran las caras físicamente tan conocidas, creo que han venido dando un trabajo en el espacio de lo público y tal vez no solo en el espacio institucional. Y creo que hay una ventana de oportunidad. El relevo generacional viene, no va a ser fácil, y creo que nos tenemos que acostumbrar a ver menos caras tradicionales que las hemos visto en los últimos 30 años, y que la gente efectivamente se atreva a incidir en la política y a participar del espacio público. Efectivamente, en algunos estudiosos en la materia hablan de que las transformaciones sociales más o menos pasan por un periodo de maduración durante 10 años.
Hace 10 años, poco menos, hemos visto una transformación en la Asamblea Legislativa, como después de que se pensaba inconcebible un proyecto de ley sobre aspectos o derechos de las poblaciones gay y lésbicas, hoy encontramos ya una nueva generación, nuevos temas muy probables, y que vienen a marcar esas diferencias. Recordamos cómo se creó en algún momento un consejo consultivo de la sociedad civil, que estuvimos acompañando a algunos diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, participación también que Marcela tuvo en aquel entonces, donde comenzó a conocer también organizaciones y personas que trabajaban en el tema de diversidad sexual. ¿Cómo fue tu experiencia en ese paso por el Consejo Consultivo, por los primeros años en la Asamblea Legislativa? Yo creo que hay que hablar de dos, digamos, desde dos perspectivas, y cada una de ellas tiene sus propios matices. Una tiene que ver con la construcción de agenda política, de temas de discusión, y otra tiene que ver con el método de trabajo. Efectivamente, Acción Ciudadana llega por primera vez en el 2002 y abre la posibilidad de tener un mecanismo de consulta y diálogo, que siempre, ¿verdad?, ha habido una línea muy delgada entre cuál es el ámbito de decisión del representante, en este caso la diputada o el diputado, y la capacidad de que las organizaciones efectivamente se vean reflejadas en ese mecanismo. Yo tengo que decir que además fue un mecanismo que operó en una curva, en un pico de mucha efervescencia social, porque recordamos que del 2002 al 2007 hubo una gran transformación sobre el modelo de desarrollo, ¿verdad? Y lo que implicó, obviamente, simbolizado en el tema del Tratado de Libre Comercio, y creo que en esa época ese mecanismo hizo, con sus fortalezas, incluso con sus debilidades, que hubiese, digamos, un espejo más o menos cercano para establecer canales de diálogo. Eso no quería decir que hubiese, digamos, una total anuencia de ambas partes, para ponerlo ¿verdad?, en esa relación del trabajo de quienes toman la decisión en la Asamblea Legislativa y la gente que se quiere ver reflejada en las luchas. Yo creo que podríamos hacer un programa de analizar esta coyuntura muy particular. Yo creo que hay un decline, aunque hay una permanencia, una sistematicidad de los vínculos de diálogo. Creo que hay un decline porque ciertamente muchas de las organizaciones que estuvieron muy activas, yo diría que de alguna forma tuvieron un proceso de reestructuración, porque ciertamente el tratado, los efectos del referéndum en el marco del TLC, creo que debilitaron muchas organizaciones. Y yo siento que tenemos la curva de aprendizaje de lo que no hicimos bien, la curva de aprendizaje de haber creado confianzas como esta que nos tiene sentados hoy aquí a la par, sabiendo que hay límites en las capacidades, pero que si hay una agenda compartida, Francisco, yo creo que efectivamente aquí tenemos que echar mano de crear una fuerza lo suficiente política, social y también económica, ¿verdad?, de un nuevo modelo que nos permita crear un método de trabajo donde el Consejo Consultivo jugó un rol, pero que hay que replantearlo. Yo personalmente, ahora que quedo electa y que probablemente junto con mis compañeros y compañeras vamos a entrarle duro a cuál es el mecanismo que nos va a permitir tener no solamente una relación, sino una rendición de cuentas con las organizaciones y con la ciudadanía costarricense. Precisamente en esa transformación que queremos los y las costarricenses, también los nuevos diputados encuentran una transformación en la Asamblea Legislativa. ¿Han considerado la Asamblea Legislativa un espacio libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género desde el año pasado? Así que ahora los nuevos diputados vienen con un nuevo panorama. ¿Cree usted que esto pueda influir con respecto a los proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa que tienen que ver con derechos humanos y diversidad sexual? Tres cosas muy concretas. Yo creo que la sociedad costarricense viene dando símbolos y señales y además acciones de cambio, ¿verdad? Yo creo que la clase política en general y los que no sean capaces de leer esto, creo que están condenados a desaparecer. Y en ese sentido, yo observo, ¿verdad?, que más que un acto de buena voluntad o de buenos
¿verdad?, de buena intención frente a una política de no discriminación, creo que llegó la hora de realmente impulsar acciones en el marco o en el ámbito jurídico de este país para que empecemos siendo efectivamente no solamente un país más inclusivo, sino respetuoso de los derechos de las personas. Y en ese sentido, efectivamente, creo que hay varios proyectos de ley. Creo que, y nada más quiero hacer este énfasis que me parece que va a ser fundamental, la capacidad de negociación que exista, no solo entre las fracciones, sino con las diferentes sensibilidades o las personas que han venido trabajando por un cambio de conciencia social. Eso tiene que verse materializado en un cambio en el marco jurídico. No va a ser fácil, pero creo que tienen que crearse las condiciones para que finalmente el marco de derecho jurídico de este país empiece a reconocer no solamente derechos, sino a las personas. Marcela, uniones de hecho, sociedades de convivencia, 2 proyectos en la Asamblea Legislativa desde hace varios años. El primero que se presentó bajo el nombre Uniones de Hecho en el 2006, a partir de la resolución de la Asamblea Legislativa, de la Sala Constitucional, de resolver la materia de reconocimiento de uniones, y sociedades de convivencia, también un proyecto que se presenta bajo ciertas características que se fue modificando poco a poco hasta convertirse en lo que hoy se encuentra en la Asamblea Legislativa. ¿Qué siente Marcela con respecto a estos proyectos? ¿Hacia dónde va Marcela con respecto a estos proyectos? Yo, bueno, obviamente compromiso, o sea, yo creo que sobre todo en el tema, como lo hablábamos ahora fuera de la cabina, Francisco, o sea, el tema de uniones de hecho pareciera que tiene que ser una realidad en el mediano plazo de este país, y cuando digo yo mediano plazo, considero que tiene que ser en la primera, máximo segunda legislatura, es decir, los 2 primeros años. Igual el tema de sociedades de convivencia me parece que ha dado muestras de ser un proyecto en donde hay falencias de carácter constitucional, ¿verdad? Y yo esperaría, porque me parece que ha habido avances, para mí ha sido una gran sorpresa que nos comuniquen compañeros y compañeras que están trabajando con otros frentes legislativos, digamos, de partidos, que nos digan que personas como Álvarez de Santi, que va a tener un liderazgo ciertamente dentro de su fracción, esté dispuesto a entrarle a este proyecto. Yo creo que efectivamente este proyecto no puede verse desde una discusión que para mi gusto han sido grandes cortinas de humo, personalizando y moralizando una discusión que a todas luces, como lo mencionaba ahora, tiene que llegar a buen puerto. Yo me siento comprometida. Hace muchos años vengo observando personas que en este país han tenido no solamente la capacidad técnica, profesional, sino la capacidad y el compromiso social para llevar adelante esta bandera. Y yo no veo otro momento, aún en un proceso de mucho cambio, en donde este tema finalmente tenga el trámite, igual que cualquier otro proyecto dentro de la Asamblea Legislativa, toque un buen puerto. Efectivamente, don Antonio Álvarez estuvo con nosotros también acá en este programa y se ha comprometido con el proyecto de uniones de hecho. Así que vamos igual desde CIPAC a darle seguimiento a los compromisos y acuerdos que hemos tenido con los diferentes diputados y diputadas, incluyéndola, Marcela. No, incluso menciono esto porque pareciera, digamos, hay 2 observaciones que yo quisiera hacer. Digamos, los proyectos no caminan si no son porque tienen, ¿verdad?, una viabilidad política, y eso se traduce en una serie de votos. Yo creo que este no es el único tema. Creo que hemos venido observando temas desde el ámbito de marcos mucho más amplios, digamos, a favor de la no discriminación, pero ciertamente el proceso de negociación, la viabilidad política, que además sé que lo puede tener compañeros del Frente Amplio, que también han alzado estas banderas, y compañeros, probablemente habría que ponerlo sobre la mesa de la Unidad Social Cristiana. Si esta Asamblea Legislativa se pone la flor en el ojal de que un proyecto pase con una viabilidad, digamos, cualitativamente amplia, yo creo que es un gran paso para seguir empujando otro tipo de política pública, que además me parece que es hora también de que reestructuremos, ¿verdad?, una serie de políticas que deberían de ser más políticas de Estado y menos políticas de gobierno. Sí, con mucha satisfacción hemos visto cómo efectivamente cada vez más los costarricenses nos vemos reflejados en el quehacer legislativo, y de alguna manera no se ha convertido en un tema de partido,
el reconocimiento de uniones, sino más bien un tema de todos los partidos. Aunque es lamentable que se toquen especialmente o exclusivamente o en la campaña, es un tema de derechos humanos básico y esencial, fundamental para el desarrollo y transformación social y reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones de las poblaciones en vulnerabilidad. Bueno, entendemos que es un asunto también político que atraviesa las campañas. Vamos a hacer un pequeño corte y al volver vamos a hablar un poco más con Marcela. ¿Cómo traducimos, cómo traduce Marcela Guerrero y el PAC la abstención o que hace el Partido Liberación Nacional y Johnny Araya con respecto a las campañas? Ya volvemos. Este y todos los lunes, escuche el programa Y a quién le importa. Un vistazo a la diversidad sexual, a la 1 de la tarde en 107.1 FM, Radio Actual. Costa Rica es un país de derecho. Hombres y mujeres, gays y lesbianas, bisexuales y trans, Podemos ser visibles y salir de la violencia provocada por la discriminación. El Poder Judicial cuenta con una política respetuosa de la diversidad sexual, tanto de su personal como de quienes usan sus servicios. Si sufrís discriminación, denuncialo al 800-803-1000 de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Minería, transgénicos, daños a las especies animales y vegetales, explotación de los recursos naturales y de los parques nacionales. Yo no quiero un país donde los deseos de lucrar estén por encima de la protección de los ecosistemas. Necesitamos un gobierno que tenga como prioridad el resguardo del medio ambiente. Soy Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista FECOM. Conózcame, quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales. Seguimos en su programa ¿A quién le importa? Hoy tenemos de invitada a Marcela Guerrero, diputada electa del Partido Acción Ciudadana, y nos acompaña además Francisco Madrigal Vallecero, jefe de la unidad política del CIPAC. Muchas gracias. Seguimos, Marcela. ¿Cómo traducimos esta acción que hace don Johnny Araya y Liberación Nacional con respecto a las próximas votaciones? Yo, en concreto, creo que el Partido Liberación Nacional venía enfrentando un proceso de crisis interna de sus diferentes sensibilidades, por decirlo de alguna forma. Yo creo que para todos es sabido que un partido político no es homogéneo en sus intereses ni sus representaciones. Evidentemente Johnny Araya venía de alguna forma recogiendo, me parece a mí, no la unidad partidaria, sino una serie incluso de críticas a lo interno del partido y en una conducción muy complicada en función, digamos, de enfrentar una segunda ronda, sobre todo por el carácter y la inversión de recursos. Creo que hay que reconocer, y esta es a todos los partidos políticos creo que tenemos que poner las barbas en remojo. Efectivamente, pareciera, y como se ha dicho, que el Partido Liberación Nacional no se mueve si no es porque por los recursos económicos, y quienes hemos estado en los territorios y hemos observado aún recursos que dependen, por así decirlo, de una institucionalidad pública, como es, ¿verdad?, una serie de instituciones incluso que han sido destinadas a la lucha, entre comillas, de la desigualdad. Eso por un lado a mí me parece que es muy importante, aunque el tiempo es muy corto, empezar a evidenciar las crisis de los partidos y realmente qué se está fraguando a lo interno del partido, porque evidentemente pareciera que ante digamos, porque es una renuncia personal pero no técnica, puesto que no hay, digamos, ningún procedimiento que estipule qué hacer en el caso de que un candidato, como observamos por primera vez en historia, renuncie. Entonces, Liberación Nacional sigue en el juego político con una estructura que en este momento visiblemente no tiene, diría yo, una cara, candidato, pero que sus fuerzas internas siguen moviéndose. Y hemos observado también que las dirigencias
en las diferentes provincias se siguen reuniendo y creo que van a dar una lucha. Yo creo que hay un tema de legitimidad política, o sea, para el Partido Acción Ciudadana, además de que es un escenario atípico, creo que nosotros abiertamente hemos venido diciendo que vamos a hacer un gobierno fundamentalmente PAC, aunque no únicamente PAC. Esto quiere decir, y yo aspiro y espero que efectivamente esa sea la tónica, de que tenemos que salir con un mensaje muy, digamos, contundente, haciendo un llamado a la ciudadanía, pero sobre todo a los sectores, a hacer un gobierno de unidad nacional, porque creo que más que ganar las elecciones el 6 de febrero, porque efectivamente ha creado gran confusión, es recuperar otra vez una senda, una ruta, no solamente contra la corrupción, sino a favor, en contra de todo tipo de discriminación, a favor de un mercado interno y a favor de un modelo de desarrollo que me parece que hace rato perdió su rumbo. Yo, Francisco, nosotros estamos abierta intensamente, visitando todas las comunidades, hablándole a toda la dirigencia, tocando todas las puertas de la ciudadanía, diciéndole a la gente, usted es el que va a enfrentar esta situación el 6 de abril, en términos de que no es solamente Luis Guillermo Solís el que va a ganar la presidencia con su equipo de trabajo, si no somos las y los costarricenses que necesitamos darnos la mano y recuperar el rumbo. Para todos los amigos y amigas que nos escuchan desde Panamá hasta Guatemala, el artículo 138 de la Constitución Política Costarricense prohíbe, no identifica dentro de la legislación la posibilidad de que algún candidato renuncie una vez ya está inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que el próximo 6 de abril, sea cual sea la posición que el Partido Liberación Nacional haya tomado de don Johnny Araya con respecto a seguir luchando por la presidencia del país, habrá elecciones, así que todos y todas, como siempre, a las urnas. ¿Se ve el Partido de Acción Ciudadana ya asumiendo el Poder Ejecutivo en Costa Rica? Absolutamente, creo que hay incluso como varias velocidades que físicamente a veces son difíciles de expresar en términos de las responsabilidades, porque por un lado la mayoría de nosotros tenemos que estar en los territorios acompañando una dirigencia que es la que va a darle, digamos, la conducción y la organicidad para el famoso día de las elecciones, en una campaña donde el contrincante no tiene cara. Eso es muy complicado y sin embargo se está moviendo, ¿verdad? Entonces hay que acompañar las dirigencias. Y por otro lado, marcando, digamos, la ruta de coordinación, de prioridades y de agenda con la que vamos a entrar a hacer gobierno. Yo creo que vamos a entrar a hacer gobierno muchas fuerzas, no solamente el partido, como ha sido su estructura, y su estructura además del recambio interno, porque han sido cambios muy vertiginosos en menos de un año, y yo confío sobre todo confío en la honradez y en la, digamos, en la claridad con la que nosotros vamos a priorizar. El primer año va a ser un año complicado, nos dejan instituciones con presupuestos amarrados, pero eso después podemos conversar más ampliamente. Nos queda poco tiempo y mucho que conversar. Aprovecho para mandar un saludo muy especial a las compañeras de Esmoles en El Salvador. ¿Podría suceder lo mismo que está sucediendo en este momento en El Salvador, con un empate ayer en las elecciones en una segunda ronda? Yo observo, por lo que nosotros estamos viviendo en la calle, que fue lo mismo que vivimos entre, digamos, finales de diciembre y principios de enero, Francisco, donde las encuestas, digamos, nos daban un margen realmente prácticamente simbólico, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos sintiendo es que vamos a arrasar, o sea, arrolladoramente, o sea, la gente la vemos entusiasmada. Aquí me acompaña Mario de Castro. El sábado hicieron la toma de Alajuela y me estaba comentando ahora de camino que repartieron más de 8,000 banderas en menos de 3 horas. Eso es el único, en Heredia uno lo podría entender, ¿verdad? Pero es lo que nosotros sentimos, o sea, la gente pidiéndole una identificación externa y un llamado a que se sienta protagonista, a hacer historia en estas elecciones. Como protagonista va a ser usted en los próximos 4 años de la Asamblea Legislativa. ¿Qué temas, qué agenda tenemos para Marcela Guerrero próximamente? Nosotros estamos, bueno, yo personalmente, Francisco, sabes, desde hace el 2002 creo que hemos estado comprometidos ampliamente porque este sea un país menos excluyente
y más fuerte en lo que tiene que ver la forma en que la gente defiende sus derechos y hace valer, digamos, una oportunidad de tener un futuro mejor. Yo me comprometí en una campaña contra todo tipo de discriminación. Estoy absolutamente convencida de que hay que reactivar la economía interna. Estamos muy golpeados. A mí que me ha tocado estar y que ahora me va a tocar acompañar cantones rurales donde se dan todo tipo de discriminaciones y donde incluso el silencio es muy, ¿verdad? Es muy estremecedor del tipo de discriminaciones que estamos viviendo, incluso a nivel de comunidades que no tienen las condiciones del urbano. Pero en concreto, además del tema de derechos humanos, que vos sabés ampliamente que vemos muchos compañeros y compañeras comprometidas, y en particular con la agenda LGTBI, yo estoy comprometida con una reforma a la ley 218 que tiene que ver con organizar de forma distinta la economía, con una ley de reforma a la administración de comercios, porque tenemos que hacer que efectivamente nuestros empresarios compitan a nivel internacional. Me interesa mucho meterme en el tema de ordenamiento territorial y finalmente un tema ligado a la infraestructura. Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos cerrando por el día de hoy, pero un mensaje a toda la población que nos escucha a través de 107.1 FM. Recuperemos este país a partir del 6 de abril, no es un discurso, es la oportunidad de hacer un camino distinto y reiterar no solamente a los compañeros de este programa, quienes nos escuchan, que yo personalmente creo que la curul del cuarto lugar de San José no tiene nombre propio, sino es una curul para que trabajar de la mano con las organizaciones y con los territorios de este país. Muchas gracias, Marcela, mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Y seguimos con nuestros compañeros. Bueno, un saludo especial para Antonio Araya García, que nos escucha de Moravia. Le agradecemos también a Marcela Guerrero, diputada electa del Partido Acción Ciudadana, por su compañía, y al señor Francisco Madrigal Ballesteros, jefe de la Unidad Política del CIPAC. Bueno, hasta el próximo lunes, entonces, acá en el programa ¿Quién le importa? Por la 107.1 se despide Estefi Rodríguez y Javier Brenes. Feliz tarde. ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual. Una producción del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC.